Hola corazones, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal AME, Aprende a mostrarte cómo eres. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de el silencio de los padres. Un temita que había quedado pendiente. Voy a hacerlo lo más breve que se pueda y conciso. No me quiero extender. Es un tema que es para hablar extendido y de una conferencia porque es complejo, abarca muchos puntos, lo que es el vínculo con los padres, de hijos a padres y de padres a hijos. Y bueno, sin embargo voy a dejar un link de una conferencia de Enrique Corbera que me parece maravillosa y que se amplía de una forma magistral. Creo que alcanza a explicar múltiples puntos, es muy enriquecedora la conferencia y si la quieren la ven. Es de 2 horas casi, así que hay que tomarse el tiempo o escucharla mientras haces algo. No obstante, a lo que íbamos. El silencio de los padres. La llamé así y en base hago referencia a la programación esta que nuestros padres han heredado de sus padres y a su vez nosotros la hemos heredado. Y también aquellos silencios que se transforman en la sombra y constituyen una parte de nuestra personalidad. Entonces, voy a leer textualmente una parte, una introducción del libro El encuentro con la sombra. Y dice así: cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como su misma dotación biológica. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares. De este modo, nuestros padres nos transmiten en forma de pautas disfuncionales de conducta los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. Entonces, acá esta introducción me encanta. Es muy evidente y creo que a todos vamos a resonar con estos aspectos de que vamos a poder llegar a sentir en nuestra vida si prestamos atención a que estamos repitiendo ciertos patrones de conductas en nuestro entorno, en nuestra forma de desenvolvernos con el mundo, cómo actuamos, con los vínculos que tenemos con los demás y exclusivamente o principalmente con nuestros hijos. Cosa que ahí es donde se va a denotar más el patrón de conducta y la programación. De cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestros hijos, de qué manera repetimos estos patrones de conducta. Por ejemplo, yo tengo una hija de 1 año y 8 meses casi, y, y bueno, y ella, bueno, a esa edad están en una explosión de curiosidad y quieren tocar todo lo que ven, les causa todo curiosidad, quieren estudiar, observar, tocar, sentir. Entonces, y uno como padre, en mi caso personal, por ejemplo, yo es como que trataba de poner, si quería agarrar lapiceras o fibrones o eso, yo no se los daba. Inconscientemente es como que no se los daba, pero ¿para qué no se los daba? ¿Qué es, ¿Qué es lo que yo quería evitar que ella hiciera con mi cartuchera, con los fibrones? El hecho era que se ensuciara, o sea, el hecho de que se marque, que se manche o eso, ya me causaba estrés. Pero esto es ilógico porque los niños necesitan experimentar y esa es su forma de hacerlo, de ver los colores, de todos los objetos, de tener un contacto. Y esa es la libertad que hemos de aprender a dejar que nuestros hijos desarrollen. Cosa que cuando yo era chico, recuerdo que mi papá no me dejaba tocar muchas cosas en la mesa, entonces siempre me decía no, no, no. Y eso es lo que yo le decía a mi hija, no, esto no, esto no, esto no. Y entonces empecé a verme cómo estaba deprogramado y seguía repitiendo el patrón de coartarle la libertad o condicionarle o limitarla. Entonces, cuando tomé conciencia, dije, no, sí, está perfecto. Es la etapa justo donde los niños empiezan a desarrollarse y a adquirir conocimientos sobre lo que van palpando y van experimentando. Entonces dejé que jugara con las lapiceras y eso. Y se ensuciara, cosa que también hay un tema muy estricto con esto de ensuciarse. Hay muchos padres que, porque no quieren que sus hijos se ensucien, no los dejan hacer cierto tipo de, de actividades o que jueguen cuando son chicos. Y esto es normal, los niños no tienen conciencia de la ropa o nuestro simbolismo de cómo cuidamos la imagen, la estética o la vestimenta. Es que los chicos nacen con ese, es instintivo, natural, es biológico estar en contacto con el pasto, la tierra, los animales.
Entonces, esa es la clave, también es empezar a ser más flexibles, porque es una rigidez mental que tenemos que nos impide ver a nuestros hijos y conectar de una manera asertiva. Entonces, bueno, como venía diciendo, repetimos los patrones y tenemos dos comportamientos que ejecutamos los padres al momento de desempeñarnos con nuestros hijos, ¿no? De desenvolvernos. Y es un exceso de negativo y un exceso de positivo. El exceso de negativo parte desde la crítica, la exigencia, el nunca es suficiente y no lo hay padres que tienen son muy exigentes, muy perfeccionistas y en su mente es como nadie lo va a hacer como yo o mejor que yo. Entonces lo hacen ellos. Por ejemplo, un ejemplo que me ha causado gracia cuando era chico, mi mamá es muy exigente al momento de hacer la cama. Y yo me acuerdo que cuando la hacíamos, la desarmaba y la hacía ella directamente y ya no nos dejaba hacer la cama porque ella la hacía mejor, ¿me entendés? Y este es un ejemplo de que como padres, no le estamos permitiendo, nuestra inflexibilidad nos deja también aceptar que no todos van a hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, y tampoco le estamos dejando al otro que se desarrolle y empiece a ser responsable de sus deberes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos coartando. El día de mañana, uno como adulto, cuando crece, ya espera, por ejemplo, en mi caso, que alguien le haga la cama. Ya es como que, bueno, ya que no la hago bien, mejor que me la hagan. Por ejemplo, eso es una programación automática que se hace. Eso, o sea, es como vendría a ser como un juicio o eh, como una codificación de la situación. O sea, vos armás ese contexto en base a la experiencia. Por ejemplo, bueno, ver que no me accedían a hacer la cama porque no la hacía, yo es como que ya tomo como referencia que no la hago. Por ejemplo, ¿no? Esto en miles de casos. O madres que no dejan, por ejemplo, cuando sos chico, está bueno que los padres integren, tanto las madres como los padres, en las actividades que están haciendo cada uno. Por ejemplo, hacer deporte, está bueno que lleves a tu hijo, hagas deporte, porque también se siente integrado, se siente parte de los padres, de los referentes. O si estás cocinando, compartís la cocina con tu hijo, le enseñás a batir los huevos, no sé, cualquier cosa. Entonces los niños, porque, ¿qué pasa? Los chicos ven, quieren copiar lo que hacen los adultos. Y esto es lo que siempre están absorbiendo. Cada vez ellos miran a sus referentes y quieren hacer lo que hacen los referentes, o sea, los padres. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo lo trabajé mucho, de darme cuenta que mi hija siempre está queriendo hacer lo que yo hago. Y entonces es perfecto. O sea, ella quiere que yo le integre y está bueno aprender a enseñarla a integrarla. De una manera en que ella se sienta parte y que también entienda que hay ciertas cosas que vamos a poder juntos y otras que no. Porque hay veces padres que están trabajando o eso, trabajan en la casa con los hijos, y hay momentos en los que dedican tiempo a sus hijos y hay otros en los que dedican tiempo a su especialidad o eso, y es perfecto. El tema es no olvidar el equilibrio, de no perder eso de conectar con nuestros hijos de una forma asertiva emocional. Entonces, ese es el exceso de negativo, bueno, exigencia, inflexibilidad y nunca es suficiente, ¿no? Siempre te esforzas y nunca hay reconocimiento. Eso parte de una exigencia también de ellos haber vivido experiencias con sus padres, nuestros padres, ¿no? De no sentir la aprobación o el reconocimiento de los suyos, siempre andar buscando ese reconocimiento. Cuando en realidad tenemos que aprender a que si no nos dan el reconocimiento, nos lo damos nosotros mismos, porque no podemos esperar recibir el aire de un pulmón externo. Nosotros tenemos nuestro propio pulmón, por así decirlo, ejemplo. Entonces respiramos por nosotros mismos. No necesitamos que otro nos dé aire o nos dé vida. Nos la damos nosotros. O sea, hay que tomar cartas en el asunto y aprender a desarrollarnos esto. Ya sé que es muy teórico y aplicarlo lleva un momento de como, bueno, el desapego de los referentes, de las lealtades familiares, de ese ya no esperar ese reconocimiento. Es como que es un proceso que uno tiene que hacer y tiene que empezar a trabajar en uno mismo para darse amor propio y autoestima, ¿no? El exceso de positivo es sobreprotección, te hacen dependientes de su amor y miedo a que vueles. O sea, estos padres coartan la libertad, miedos absolutos a que se lastime el niño, que no llore, los hacen de cristal. Y eso después en la vida adulta es como que decanta muchísimo. Después no saben tomar decisiones. Se buscan mujeres que sean sus madres, les cuesta muchísimo poner límites, siempre es como que dicen sí a todo porque les han enseñado a que tienen que estar siempre más por los demás que por ellos mismos. Entonces eso también es crucial, es crucial. Y lo que comparte tanto las personas que han vivido una vida muy exigente, con padres
muy distanciados emocionalmente, o padres que sobreprotegían a los hijos, que coartaban la libertad, es la sensibilidad al momento de recibir críticas constructivas. O sea, no, si, respetar la opinión del otro es vaya que les genera incomodidad, ¿eh? Cuando aprendimos mucho en nuestro entorno una inflexibilidad o exigencia o perfeccionismo, van a ver que a esas personas les cuesta muchísimo de compartir opiniones y poder llegar a respetar su postura y la del otro. No, siempre buscan la razón o, o si no, se empatizan en exceso con el otro. Tanto los que son exigentes como los que tienen esta conducta positiva, ¿no? De estar en exceso, decir sí siempre sí a todo y negando su forma de sentir. Y el exigente normalmente busca la razón. Esto es general, es de amplio espectro. Bueno, entonces, un versículo que me gusta de Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Anthony de Melo, en el libro Autoliberación Interior, un monje jesuita, dice, en referencia a Jesús: si no odias a tu padre y a tu madre, no eres tú mismo y no podrás seguirlo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Se refiere a la programación que tus padres han grabado en tu mente y no eres capaz de emanciparte. Esto es clave. Hay un prejuicio al hecho de sentir un rechazo hacia las figuras, tanto de madre y padre. Eso es normal. No vamos a concordar, es que justamente se trata de conflictuar con nuestros padres, porque ellos si van a querer proyectar sus exigencias, sus necesidades, sus frustraciones, sus sueños frustrados, y los van a querer depositar en nosotros, que hagamos lo que ellos quieren, y nosotros tenemos nuestra pura esencia, no es que es gemela a la de ellos, sino que es nuestra propia. Vamos a tener distintas aspiraciones, distintas ambiciones, y obviamente que ahí va a entrar en conflicto, porque es parte más de una aceptación de las ambas partes. O sea, yo acepto a mis padres como son y ellos me tienen que aceptar con total libertad de lo que yo decida. Que eso se basa en el amor. Honrar a nuestros padres es seguir nuestro propio camino, no alimentarles sus proyecciones y sus exigencias o sus limitaciones. Entonces si son padres miedosos, bueno, un hijo va a tener que romper con el miedo y se va a tener que tirar a la vida. Es así, a vivir en libertad, etcétera. Siempre, o un padre que quiere que estudies una carrera y vos querés hacer otra y tenés que perseguir tu sueño, no tenés que, coartar tus necesidades o tus visiones. No tenés que dejarlas a un lado. Esta es la clave, es honrar a nuestros padres, es no alimentarles lo que ellos le alimentaron a sus padres, porque es una forma de faltarle el respeto a ellos y nos lo estamos faltando a nosotros mismos. Le tenemos que nosotros enseñar a nuestros padres el cambio que ellos no pudieron o no supieron hacer. Entonces, esta es la clave, corazones. Como dice Marie Curie, física, nada en esta vida debe asustarnos, solo debe ser comprendido. Es tiempo de entender más para que temamos menos. Me encanta esa frase. Es lo que les vengo diciendo. Hay que salir de nuestra zona de confort, desestabilizar el sistema con nuestra esencia, o sea, con nuestras necesidades. Obviamente, cuando nosotros empecemos a tomar nuestra propia esencia, nuestros propios caminos, eso va a generar un impacto en nuestro entorno, en nuestros padres, porque nos acostumbran a ver siempre que estamos manteniendo un estereotipo, un estilo de vida que a ellos les gusta, y cuando nosotros empezamos a ver que no es lo que nosotros queremos, se van a ofender. Lamentablemente es porque la conciencia colectiva o la cultura maneja estos principios de lealtades familiares, de que uno tiene que más o menos estar por lo que dicen los padres. Y no, yo honro a mis padres haciendo mi camino, en total libertad, en paz, mejorándome a mí mismo, en crecimiento. Esa es la clave, corazones. Bueno, les mando un beso gigante, espero que les haya servido y cualquier consulta estoy a su disposición.